Listo. Ok, decía, pues no solo pronunciamos esta bendición durante nuestros rezos formales, nuestros rezos, nuestras oraciones diariamente, sino también lo hacemos la víspera del Shabbat, llamada Kabbalah Shabbat. Nosotros tenemos, como padres, tenemos el privilegio, pues, bendecir a nuestros hijos antes de hacer el Kiddush en Shabbat. Tenemos ese poder de bendecir a nuestros hijos. Decía también con la misma palabra que pronunció nuestro Padre Celestial y están escritas en la Torah. Asimismo, cuando pronunciamos estas bendiciones, nos conectamos a los millones de almas que nos precedieron con nuestros abuelos, que ya no están con nosotros, pero que la murmuran junto a nosotros. Hasta el día de hoy podemos escuchar las voces de nuestros padres y de nuestros abuelos, de quienes tuvimos el privilegio de recibir las bendiciones. Ellas nos acompañan eternamente y así continuarán de generación en generación. Ahora vamos a ver el significado detrás de la bendición. La bendición está compuesta por tres partes. Está compuesta en tres partes. La bendición arónica. La primera contiene tres palabras. Dice nuestro sabio que es en memoria de los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. La segunda parte de la bendición arónica tiene 5 palabras en referencia a los 5 libros de la Torah. La tercera, con 7 palabras, nos recuerda a los 7 cielos y piden a Hashem que nos brinde su generosidad. Antes de impartir la bendición, los sacerdotes dicen una plegaria cuya última palabra es la palabra hebrea Behavá, con amor. Ello nos enseña que es un requisito previo para impartir una bendición, y es que el corazón desborde de amor. Una persona puede tener mucha sabiduría, pero si no es una persona que emane, que proyecte amor, no podrá compartir esos tesoros con otro y la bendición quedará incompleta. Sin embargo, no necesita ser un Cohen, un sacerdote para dar una bendición. El poder de la bendición no pertenece a todos. El único requisito es que nuestro corazón desborde amor, porque si no, no quedará incompleta esa oración. Otras ideas sobre la bendición arónica. La primera bendición es por salud y sustento. Pero una vez que tenemos esto, podemos abusar de ello y darlo por sentado. Como podemos llegar a pensar que es una obligación de Hashem.
danos la bendición, danos lo que Él promete allí en esa oración. Por eso concluimos la bendición con la palabra Ismereja, que Adonai te proteja, para que siempre tengas conciencia de este regalo y lo trates con mucho cuidado. La segunda bendición pide que Adonai ilumine nuestra mente con la enseñanza sagrada de su Torah, y concluimos con la palabra Mikuneja, que haga que encuentre favor a sus ojos. Pero como dijimos antes, puede ser una persona que tenga mucha sabiduría de Torah, pero si no es agradable, si no emana amor, no podrá compartir estos tesoros con los demás, y la bendición quedará para siempre incompleta. Y por último, la tercera bendición es que Hashem nos tenga compasión, que perdone nuestros pecados, nos otorgue Shalom, paz. En esta bendición, la palabra final es Shalom, lo que nos enseña que sin paz todo lo demás carece de valor y de sentido. Puedes vivir en un palacio, amado, pero si no tienes paz en tus relaciones, todas tus bendiciones no servirán para nada. Nuestro sabio nos enseña lo siguiente, en hebreo dice, en Shalom, en Klum, luego repito, en Shalom, en Klum, que quiere decir, si no hay paz, no hay nada. Nosotros, el pueblo judío, tenemos conciencia de la gran importancia del Shalom. Por eso concluimos nuestra plegaria, nuestra oración más importante, como la Amilá, como el Kadish, una plegaria por la paz. Fíjense lo importante que estoy diciendo, de que para nuestro pueblo es tan importante la paz. Se acaba de firmar una tregua, un cese de fuego, porque a nuestro pueblo siempre lo que busca es la paz, hasta con su más acérrimo enemigo, los árabes, que están en contra de nuestro pueblo Israel. En esta parasha también les recuerda a cada persona que tiene una misión única en la vida. La parasha comienza diciendo, cuenta también a los hijos de Gershon. También cuenta también a los hijos de Gershon. La expresión también, ¿qué significa? Los hijos de Gershon tenían la responsabilidad de transportar las cortinas y otros objetos pesados del Mishkan, del tabernáculo. A primera vista podemos pensar que tener la obligación de cumplir una tarea tan servil se podría calificar a la persona como un simple conserje, un simple empleado.
Pero la Torá nos dice lo siguiente: cuéntalos también, para recordarnos que los hijos de Gershón eran tan importantes como quienes tenían la responsabilidad de transportar el Arón Kodesh, el arca sagrada. Lo que importa, amado, no es qué, sino cómo lo hacemos. La diferencia está en el amor y la dedicación que invertimos en una tarea. Aquí estamos trabajando. Está Esteban, está Noelia, está Jaime. A lo mejor miran que bueno, el trabajo que hace el Jaime es más importante que el que hace Noelia o el que hace Esteban. También cuéntalo, porque es tan importante el que hace Jaime o el que hace Esteban o el que hace Noelia, el que hace Isaac también, porque hay que incluirlo a él también, porque él no está en el presente ahora, pero él, después que hacemos la transmisión, él se encarga de colocarla en YouTube y también en la página web. Les recuerdo a todos ustedes, los que me escuchan por internet, pueden conectarse con www.comunidadjudiabellaco.com y allí pueden ver algunas cosas diferentes. Están también los mensajes de la revesa, están los mensajes anteriores, en fin, hay muchas cosas. Entonces, vecinos, pues, la diferencia no es que mi trabajo es más importante que el otro. No, la diferencia está en el amor y la dedicación que nosotros invertimos en hacer un trabajo para Hashem. Cuando enfrentamos el desafío de hacer tareas que podemos considerar que están por debajo de nuestra dignidad, recordemos esta palabra de la Torá: cuenta también a los hijos de Gershón, ya sea que lleves la cortina, las paredes o lleves el Arón Kodesh. Es importante, amado. Y en definitiva, eso es lo único que cuenta. Tener conciencia de estar cumpliendo nuestra misión nos llena de energía y además eleva incluso la tarea más simple en el servicio de Hashem. Por muy simple que sea tu trabajo para la obra del Señor, eso te va a elevar a ti. Bien. En esta pasada también vemos, entre otras cosas, lo acontecido con la tribu de Leví y sus labores, especialmente en el desierto. Ustedes saben que la tribu destinada por Hashem al servicio había sido Rubén, que era el hijo primogénito de nuestro patriarca Jacob. Pero su mal comportamiento durante el episodio del becerro de oro
y por el buen comportamiento de las tribus de Leví, con esta importante misión. De aquí aprendemos algo muy importante, importantísimo mensaje, el cual es que la bendición del Eterno depende de nuestro comportamiento y no de nuestro linaje. De hecho, ningún primogénito en la Torá es elegido para continuar la obra de su padre, sino lo que es aquel que lo merece. Veamos lo siguiente. Nuestro padre Abraham Avino. Abraham Avino tiene 2 hijos, Ismael e Isaac. Y el sucesor de Abraham, ¿quién fue? Isaac. Fue el único hijo que mostró interés. Isaac tiene 2 hijos, Esaf y Jacob. Y el que continuó fue de Isaac, fue Jacob, pues Esaf solo se interesaba por la cacería. Jacob tiene 12 hijos, el mayor fue Rubén. Sin embargo, el que se destacó en su generación fue Joseph, único preocupado de continuar a su padre. Y podemos seguir la lista, la larga lista, lo cual nos enseña, amados, que depende de cada uno de nosotros acercarnos o alejarnos de la bendición de Hashem. Depende única y exclusivamente de nosotros. Pero además, lo más importante de todo esto es educar a nuestros hijos en el camino de la espiritualidad, de la observación y la conservación de los mismos, de los mandamientos que nos enseña la Torá. Y al respecto, esta Torá, esta parashá nos trae una enseñanza estupenda. Nos habla de 3 familias de levitas, que son Kehat, Gerson y Merari. Cada una de estas familias tenía un rol especial en el traslado de los objetos del templo. Gerson y Merari debían transportar los postes, las paredes, las cortinas, los accesorios del templo, para lo cual se les asignó carruaje y bueyes para aliviar la carga. Pero Kehat debía transportar las cosas sagradas del templo. ¿Y saben qué? No les da ni carruaje ni bueyes, sino que se le ordena llevarlo sobre sus hombros. Y esto es, y en esto nuestros sabios se preguntan por qué, y contestan lo siguiente: porque las cosas sagradas no se delegan, sino por el llamado que Hashem se hace personalmente, y que debemos llevarlas
sobre nuestro hombro siempre, toda nuestra vida. Por supuesto, si estamos dispuestos a obedecer. Entonces, amados hijos, cuando analizamos nuestras sociedades y vemos tantos jóvenes alejados de sus padres y alejados de la ética que la Torá nos enseña, me preguntaba si en realidad no estaremos delegando las cosas sagradas, si no estaremos poniendo la carga a otras personas, en los hombros de otras personas. No pensamos, a veces no hemos pensado que la educación es tarea de los maestros en el colegio. Y lo que estamos diciendo es que ellos están más horas, conviven allá en el colegio que lo que viven con nosotros. Ellos se van en la mañana y regresan en la tarde. El maestro tiene más tiempo con nuestros hijos. A veces no hemos pensado que la educación judía es rol del rabino. No pensamos que la educación de valores y ética es un problema de la sociedad. No pensamos a veces que las demostraciones de amor y afecto hacia nuestros hijos las podemos delegar en regalos costosos. Y lo que nos está diciendo la Torá en estas cosas, las cosas sagradas de la vida, no son delegables en nada y en nadie. Son responsabilidad de cada uno de nosotros. Puedes delegar cosas, accesorios, pero nunca lo básico y fundamental en la vida de nuestros hijos. Pues no se olvide que tal como lo vimos con Leví, la ética y la espiritualidad no puede heredarse, sino que deben ser transmitidas en forma especial con amor y dedicación. Es una carga pesada para nuestro hombro, sí, claro que lo es, sí lo es. Y así debe ser, pues estamos hablando nada más y nada menos que de nuestro hijo y de su futuro. Recordemos, lo sagrado no se delega, sino que debemos llevarlo sobre nuestros hombros. Baruch Hashem. La semana pasada, la parashá Bamidbar en el desierto decía que el pueblo hebreo al salir de Egipto, así no lo consideró apto para recibir la Torá. Esto es muy importante, amado. No lo consideró apto para recibir la Torá. Así dijo, ellos aún sufren los efectos posteriores del trabajo esclavizado egipcio. Dejemos que permanezcan unos meses, por unos meses más en el desierto.
que coman del maná y de las codornices y beban el agua del manantial. Hashem quería entregarle su Torá. Y cuando finalmente llegaron al Sinaí, ya habían superado el vivir en paz. Habían dejado las disputas entre sí. Y Hashem dijo, la Torá de paz les puede ser ahora entregada, puesto que han superado, han aprendido y vivir en armonía entre sí. Por eso vivieron 40 años en el desierto, por eso vivieron en 42 campamentos. Y cada campamento era una superación de sus disputas, de sus problemas que tenían entre ellos. Pero había otro motivo que el Señor tenía que solucionar antes de entregarle la Torá, el Matán Torá. Y era que Hashem no podía entregar la Torá a un pueblo donde había personas físicamente imperfectos. Algunos de ellos eran rengos, ciegos o impedidos de otro modo. Dijo a Hashem, ¿cómo puedo yo entregar mi perfecta Torá a una nación que es imperfecta? Con todo, en lugar de esperar a que la próxima generación crezca y así demorar matar en Torá, dijo, yo sanaré a este pueblo. Yo voy a curar a este pueblo. Entonces Hashem sanó a todos sus ciegos. Eso lo podemos ver escrito en Shemot 20:18, que dice, y el pueblo íntegro vio. Dejó de ser algunos que tenían el impedimento de la vista, empezaron a ver. El Señor sanó a aquellos que eran sordos, como está enunciado, que todos contestaron. Todo lo que Hashem diga, nosotros haremos y lo obedeceremos. Nace Beshimá. Todos aquellos que eran rengos fueron también sanados, curados, como está enunciado en Shemot 19:17, y ellos estaban parados, Nisabín. De hecho, hay una parasha que se llama Nisabín, de pie, ¿verdad? Y ellos estaban parados al pie de la montaña. Asimismo, Hashem los curó de toda otra incapacidad. Entonces ellos tenían que estar en posesión de todas sus facultades para una perfecta aceptación de la Torá. Porque si alguno de ellos no hubieran visto u oído a la Shejinah, a la presencia divina, su experiencia de la entrega de la Torá hubiera sido incompleta. ¿Están entendiendo? Pero, ¿qué pasó después? En el capítulo 5 nos habla de la expulsión de los impuros. El versículo capítulo 5:2 manda a los hijos de Israel que se alejen del campamento a todos los leprosos, a todos los que padecen de flujo de sangre.
a todos los que se han contaminado por causa de un cadáver. El versículo nos habla de personas enfermas, leproso, hombre con padecimiento de flujo. El mandamiento ordenado en el versículo que acabo de leer y para hacer posible la convivencia del pueblo en todos los aspectos físicos y espirituales. Podemos ver dos pasajes más como leyes tal para tal fin. Vallecra, Levítico 15:71, que dice así: así mantendréis a los hijos de Israel apartados de su impureza, para que no mueran en su impureza por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Y también hay otro versículo, otra cita en Devarim, Deuteronomio 23:14, que dice: ciertamente Adonai, tu Elohim, se pasea en medio de tu campamento. Por eso, tu campamento deberá ser santo. ¿Qué pasó? ¿Por qué Hashem no anuncia el mandamiento de expulsar a los impuros inmediatamente después de la entrega de la Torá? La respuesta es que este mandamiento había sido innecesario, entonces, ya que no había ningún leproso entre el pueblo de Israel antes de la entrega de la Torá, de que él mismo, Hashem, había sanado a todos los defectos y enfermedades del pueblo de Israel. Vuelvo a preguntar, ¿qué pasó entonces? ¿Qué ocurrió 40 días después de este milagro masivo? ¿Qué pasó? Cuando los judíos construyeron el becerro de oro, las anteriores enfermedades regresaron. Algunos volvieron a padecer de lo que ya habían sido sanados. No guardaron la santidad, no guardaron la kedushá. Caso parecido a aquel que se le liberó del malo espíritu. Su alma quedó limpia. ¿Se acuerda ese pasaje? Pero no perseveró y no guardó la palabra. Vinieron 7 espíritus más y entraron en él e hicieron la suya. Asimismo pasó por los hijos de Israel. Cayeron en el pecado del becerro de oro y retornaron todas las enfermedades y otras peores. Como la mayoría saben que el tabernáculo estaba instalado en el centro del campamento, o sea, alrededor del Mishkan acampaban los levitas y a una determinada distancia acampaban las 11 tribus de Israel. Así le dijo a Moisés: todos los 3 campamentos son kadosh, son santos. El campamento de más alto nivel en santidad era la de la Shekinah, la presencia divina.
que es el campamento interior, el que estaba en el centro. El campamento de los levitas que rodeaba a este, y el campamento de los Bene Israel, que rodeaba a aquel de los levitas, también eran santos. Pero de acuerdo de lo severo de la impureza, la persona tenía que abandonar uno, dos o los tres campamentos, dependiendo de la impureza. Según el Talmud, a la persona afectada por lepra le quedaba prohibido el acceso a cualquiera de estos tres campamentos. Eso lo podemos ver en el Levítico 13:46. Mientras que a la persona afectada por flujo le está permitido permanecer solamente en el campamento de Israel. Por último, el individuo, la persona impurificada por cadáver de persona, según Levítico 21:1, 22:4, podía permanecer aún en el campamento de los levitas. ¿Okay? Entonces, estas expulsiones se fundamentan en lo siguiente. Primero, había una razón puramente física, porque estas enfermedades eran contagiosas y por lo tanto había necesidad de colocar aparte a los enfermos para que la infección no se propagase, no se contaminara el resto del campamento. También había una razón espiritual. El campamento era la habitación de Elohim, y por lo tanto, en honor de él, que había aceptado habitar con ellos, nada impuro se podía permitir que permaneciera dentro del campamento. Como tercer punto, también hay una razón tipológica. El campamento es el emblema de la comunidad mesiánica, donde nada manchado debe entrar, en donde nada que no sea santo se puede tolerar. Esta última razón, la tercera, es la que da la aplicación al tiempo actual. Nuestro Elohim está pidiendo, por medio de su Mesías, Yeshua, pureza de corazón, cuya pureza externa es un indicador de la exigencia interna, como está escrito en Marcos 7, 20 a 23. Y dice de la siguiente manera. Y decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque desde adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la blasfemia, la insolencia y la insensatez. Todas estas maldades
sale de adentro y contamina al hombre. En el capítulo 5, versículo 3 de Números, dice: alejaréis del campamento tanto a hombres como a mujeres, los alejaréis para que no contaminen al campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Aquí la Torá no habla de hombre o mujer, indicando que el mandamiento afectaría solamente a mayores de edad. No, sino varón y hembra, lo que indica que los menores también están afectados. Capítulo 12, 14 y 15, se nos relata que Miriam, la hermana de Moisés, efectivamente fue puesta fuera del campamento por sufrir castigo de lepra. Fue contagiada le dio lepra como castigo por algo que ella hizo. Pero no vamos a hablar de eso hoy. Tomemos en cuenta los versículos 14 y 15, capítulo 12 del Número, nos habla tanto como hombres como mujeres. En varias ocasiones hemos hablado, ¿verdad?, de la hermana de Moisés, Miriam, que fue puesta fuera del campamento por sufrir castigo de lepra, y sabemos el motivo de su castigo. Muy bien. Tomando otro tema, la pasión también nos habla de la ofrenda que tenía que hacer la mujer por haber cometido un acto condenable dentro del matrimonio, que su cónyuge sospechaba de infidelidad y esto conllevaba a los celos. Y este punto me interesó, me llamó mucho la atención. Abordando el tema de celos en otra perspectiva, entre Hashem y su pueblo Israel, sabemos que el Señor le posó a Israel, ¿verdad? Pero que Israel, también sabemos, no ha sido una esposa fiel. Si hubiera alguna duda sobre esta clase de relación, los pasajes que vamos a ver nos muestran los celos de nuestro Dios, que solo se aplican a una relación conyugal. ¿Ok? Ya que en Shemot 20, versículo 5, Adonai en su ketubá, en su pacto matrimonial con Israel, que es en el contexto de Shemot, capítulo 19 y 20, se relata lo que aconteció en Sinaí. Advierte a Israel de sus celos frente a la idolatría. Dice: no te inclinarás ante ellas ni les rendirás culto, porque yo soy Yuhebahei, tu Elohim, un Elohim celoso.
En Shemot, capítulo 34, 14, Hashem mismo revela uno de sus nombres, que muestra así uno de sus atributos o características. Capítulo 34, 14, la parte B, dice, porque no te postrará ante otro Dios, pues Yud-Heh-Vah-Heh, cuyo nombre es celoso, es un Elohim celoso. En hebreo dice, Ki Yud-Heh-Vah-Heh Kainá, Shemó el Kainá Hu, pues Adonai, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. Ki Adonai Kainá, Shemó el Kainá Hu. En el cántico de Moisés, al final de su vida, Moisés profetiza el castigo que Elohim infligirá a Israel por su infidelidad, como está escrito en Devarim 32, 21, que dice, ellos me provocaron a celos con lo que no es Elohim. Me indignaron con sus vanidades. También yo provocaré a celo con uno que no es pueblo, con una nación insensata les causaré indignación. Amado, esta profecía inició su cumplimiento cuando Israel en sus dirigentes desechó al Mesías Elohim, según Romanos 10, 19-21, cuando desechó a Yeshua ben Elohim. Dice capítulo 10, 19 de Romanos, dice, pero pregunto, ¿acaso no comprendió Israel? Moisés fue el primero en decir, yo os provocaré a celos un pueblo que no es mío, con una nación sin entendimiento os provocaré a enojo. También Isaías se atreve a decir, fui hallado entre los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Adonai ha tomado al pueblo gentil y le ha revelado su Mesías, le ha hecho la oferta de la salvación, le ha presentado la oferta de la salvación con el fin de castigar a Israel con los celos que él sufrió de su reposada, de su reposada. En Romanos 11 dice, pregunto pues, ¿acaso tropezaron para que cayesen? De ninguna manera. Más bien, por la transgresión de ellos ha venido la salvación a los gentiles para que ellos sean provocados a celos. Ahora bien, lo más importante, lo más triste ha sido que el creyente gentil no ha colaborado, como dicen los colombianos, colabora, no ha colaborado, no han ayudado a Adonai a despertar a celo a Judá. ¿Acaso Judá
va a sentir celo de un pueblo alejado de la Torá y de la Escritura? ¿Acaso le van a causar celo a Judá que el cristiano se haya olvidado del Shabbat, de la fiesta levítica, del Mesías judío, y los haya reemplazado por un Cristo greco-romano, como decía en el estudio el jueves en Moré Esteban, y unas fiestas, celebraciones y liturgias que no reflejan las raíces hebreas de la fe cristiana? Judá solo está siendo provocado a hacer ahora, cuando el movimiento, amado, el movimiento mesiánico y liderado por tanto judíos como gentiles creyentes que están proclamando la validez actual de la Torá bajo la interpretación dada por el Mesías Yeshua. Judá está siendo provocado a celos ahora, cuando el movimiento mesiánico restaure la imagen judía de Yeshua como el Mesías. Judá está siendo provocado a hacerlo ahora, cuando el mesianismo es un proceso de una depuración histórica y cultural, libres de interpretaciones greco-romanas que muestren el origen semita del Bihadashá, compuesto de los libros de profundas raíces en el Tanaj. Judá está siendo despertado a hacerlo ahora, cuando el pueblo mesiánico muestre que tiene una relación íntima y fiel, no con cualquier Dios, sino con el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, a través de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Judá está siendo despertado a celos ahora, en fin, cuando mostremos que nuestra liturgia y comunicación pública con el Elohim se canaliza dentro de los patrones bíblicos de la alabanza y adoración rabínica. Amén. Bien. En la Haftará, este es un punto bastante duro. De la pasada anterior, Bamidbar, la lectura de los profetas, se leyó el profeta Oseas. El Señor le manda al profeta Oseas que se case con una mujer infiel. Aparte del mensaje de mostrar lo que ha sido el reino del norte, una mujer infiel, y por tanto lo que el Señor hará con Israel, o sea, con las 10 tribus, que la desechará, se percibe otro mensaje, el mensaje de Adonai, llevado a celos por la esposa infiel. Oseas capítulo 2, versículo
al 5 y después de 7 al 13 dice lo siguiente. Es fuerte esta madre. Acusar a vuestra madre, acusarla, porque ella ya no es mi mujer, y yo soy su marido. Que quite sus fornicaciones de delante de su cara y su adulterio de entre sus pechos. O sea que yo la desnude por completo y la ponga como en el día en que nació. Tampoco me compadeceré de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que os concibió actuó vergonzadamente, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Ella irá tras sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba antes que ahora. Pero ella no reconoció que era yo el que le daba el trigo, el vino nuevo y el aceite. Yo le di abundancia de plata y oro, que ellos usaron para Baal. Por lo tanto, volveré a tomar mi trigo a su tiempo, y mi vino en su época, y quitaré mi lana y mi vino que cubre su desnudez. Ahora pondré al descubierto su locura ante los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su regocijo, sus fiestas, su luna nueva, su luna nueva y sus sábados y todas sus festividades. Arrasaré su viña y sus higueras, de las cuales has dicho, son la paga que me han dado mis amantes. Yo la reduciré a matorral y se la comerán los animales del campo. La castigaré por los días dedicados a los Baales, a los cuales han quemado incienso y para los cuales se ha adornado con sus aretes y sus joyas. Ella se ha ido tras sus amantes y se ha olvidado de mí, dice Adonai. Pregunto, ¿no es este un sentimiento tan humano? Y ahora diríamos tan divino, cuando el mismo Elohim tomó a nuestro pueblo como a su esposa. Nuestro Elohim es un Elohim carnal, celoso, porque nos ama con amor exclusivo y exclusivo. Perdón, exclusivo y excluyente. Tú no puedes, perdón, tú no puedes ser infiel. Tú no puedes ser infiel con los dioses de este mundo, ni aún con los dioses más religiosos. Solo Él debe manejar tu vida. Solo su palabra debe llenar tus oídos.
Shema Israel. No puedes prestar sus oídos a otras aparentes canciones, llámase filosofía o huecas sutilezas. Mirad que nadie os lleve cautivo por medio de la filosofía y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme al Mesías. Lo dice Colosenses 2:8. Y la idea es que el rabí Saúl insistiera en decir, porque os celo con celo de Dios, pues os he depositado un solo marido para presentaros como una virgen para el Mesías. Uno de los grandes propósitos del mesianismo, amado, es hacer que Efraín, lo que Efraín representa, el pueblo de Dios que se ha paganizado, vuelva todo su corazón en total fidelidad al Dios de Israel. Que vuelva a su Torah, a sus fiestas y a las religiones puras y se mancha de su Mesías, Yeshua de Nazaret. Y ahí es el motivo por el cual el movimiento que día tras día está creciendo aún más, el movimiento mesiánico en el mundo. Porque Efraín se ha dado cuenta en el plano en que han caído. Se han dado cuenta que de dónde salieron ellos y se mezclaron, y por esa mezcla cometieron tantos errores como esta esposa infiel. Es por eso que debemos abogar al amor de Hashem, para que Hashem tenga misericordia de Efraín, y que nosotros, los que ya hemos llegado al nivel que Hashem quiere que lleguemos, podamos ayudarlo a ellos a entrar, como dice la palabra, para que entren en el gozo de su Señor. Concluyo, amado, con la explicación de esta frase. Que Hashem te bendiga y te proteja. Había una vez un rey que tenía un amigo muy querido y vivía en un país, en Siria. El rey quiso honrar a su amado amigo por su amistad y lo convocó a su palacio situado en Roma. El rey lo agasajó con gran majestuosidad y le entregó y le dio 100 piezas de oro puro para que se lo llevara de regreso a su país. En el camino de regreso, el amigo del rey fue atacado por una banda de asaltantes que le robaron no solamente las 100 piezas de oro puro, sino todos los otros bienes que poseía. Amados, los reyes de carne y hueso podrán hacer regalos de gran
extravagancia, pero no tienen forma de garantizar que sus bendiciones permanezcan siempre en manos de quien la recibió. Pero cuando es Hashem el que nos bendice, Él sí tiene poder. No solamente para bendecirnos, sino también para conservar y proteger la bendición para que ésta permanezca siempre junto a nosotros y es a prueba de ladrones. Ese es el significado más simple del pasaje: que Hashem te bendiga y te proteja. Esa bendición para que no se pierda. Ni la más justificada caja de seguridad podrá ofrecernos la misma garantía. Amados hijos, deseo daros la bendición de nuestro Padre Celestial. Esa bendición salía de sus propios labios y está escrita en su Torah. Yo quisiera que ustedes, allí donde están, extiendan sus manos al cielo, porque de ahí es que va a venir esa bendición, amado. Esa bendición la cual voy a pronunciar y que ya todos conocemos. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Amados hijos, ya he finalizado esta parasha. Me quiero despedir pues de los que se han conectado, han tenido la amabilidad de escucharme, de estar pendiente de nosotros. Me despido de ellos pues, me integran para que puedan pues ya reconectarse, y yo quedarme un poco más con los hermanos que están conectados aquí por Meet. A los que me integran pues les pido que le den like vayan a la página web y visítenos: www.comunidadjudiabellaco.com, y ahí ven los estudios que tenemos ahí, y van a ver mucho más. Y también a las 4 de la tarde, 4:15 más o menos, pues yo conozco a mi gente. La clase que va a dar nuestra cabeza, también los que están como por Google Meet, también se pueden conectar por Google Meet, porque yo voy a hacer, ¿ok? La cabeza va a estar presente, va a llevar un estudio muy interesante. Bueno, me despido de Instagram, muchas bendiciones, Shabbat Shalom, y me quedo con ustedes con el Google Meet. Si quieren quedarse un ratito más,